Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen, y hoy voy a empezar haciéndoos una pregunta. ¿En cuántos de los episodios de este podcast hemos hablado de asesinos en serie? El concepto se acuñó en la década de los 70 aproximadamente y fue en aquella época cuando más killers de este tipo había. Pero ¿y si os digo que sigue habiendo asesinos en serie? Voy a ir un paso más allá. ¿Y si os dijera que podría haber uno en activo ahora mismo en España? Os pongo un poco al día para los que no hayáis oído el caso o bien para los que nos escucháis desde fuera. La policía está investigando ahora mismo a un posible asesino en serie de agricultores después de que se hayan producido 3 muertes violentas en apenas un mes y medio entre Navarra y Cataluña. Se sospecha que pudieron ser 4 las víctimas, pues la policía está investigando un caso más. El primero de estos asesinatos tuvo lugar el 23 de diciembre a las afueras de Tudela, Navarra. La víctima era Pedro, de 68 años. Su mujer lo echó en falta a la hora de comer. Este señor salió de casa por la mañana y fue hasta su olivar a recoger aceitunas. Alertada porque no había vuelto unas horas después, su mujer denunció su desaparición ante la Policía Nacional. Horas después, los agentes lo encontraron muerto. Pedro había sido celador en el Hospital Reina Sofía y estaba ya jubilado. Estaba casado y tenía 2 hijos. Cuando encontraron el cuerpo, presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, había algo más, y es que el cuerpo presentaba también heridas de arma blanca. De hecho, parece que fue una puñalada en el cuello la que habría terminado con su vida. El 21 de diciembre, a solo 18 kilómetros de allí, se produce otro asesinato, esta vez en Ribaforada, también en Navarra. La siguiente víctima es José Luis, otro agricultor, de 80 años. Su cuerpo es hallado en el campo y no hay testigos de lo ocurrido. Como en el caso anterior, fue la mujer la que dio la voz de alarma. Esta vez, sin embargo, fue la esposa de José Luis la que encontró su cuerpo. La policía piensa en un primer momento que ha podido sufrir un accidente con una moto azada. La persona en cuestión sufre un fuerte golpe en la cabeza y los agentes creen que ha podido ser causado por este apero de labranza, aunque a la familia no le cuadra desde el primer momento. La teoría del accidente queda descartada en cuanto se dan cuenta de que falta el coche de José Luis, un Opel Astra rojo que aparece en Lleida capital el 31 de diciembre. Y así llegamos hasta el 5 de enero. Ese día, en Vilanova de la Barca, a una decena de kilómetros de Lleida, donde fue hallado el coche de José Luis, encuentran un tercer cuerpo, el de otro agricultor, esta vez Ramón, de 84 años. Este hombre estaba podando sus árboles frutales junto a su mujer. Ella decidió terminar antes su tarea, eso de las 11:30 o las 12, y se volvió a casa para ir haciendo la comida. Él, mientras tanto, se quedó allí más tiempo. Preocupada porque Ramón no volvía y no contestaba al teléfono, la mujer fue al campo y allí lo encontró muerto. Cuando llegó la ambulancia, nada pudo hacer por su vida. Usaron sus propias tijeras de podar para acabar con él. Como en el caso anterior, también se llevó el coche de la víctima, otro Opel Astra que todavía no ha sido localizado. Las investigaciones apuntan que el sospechoso huyó en dirección norte. Se sabe que en Pons, en la C14, a unos 50 kilómetros de donde cometió el último de sus crímenes, se saltó un control policial. Los Mossos d'Esquadra, tras esta infracción, le siguieron la pista y descubrieron que había entrado en Andorra. Fue grabado por las cámaras a las 12:59 horas, pero eso no le detuvo. De hecho, cruzó la frontera francesa poco después, a eso de las 2:05 de la tarde, por el paso fronterizo Pas de la Casa. Es la última vez que las autoridades ven el coche con el sospechoso de los 3 crímenes. Los Mossos tienen claro que en el mismo iba una sola persona. Al saber del robo del Astra rojo de José Luis y del robo del coche de Ramón, las autoridades unen fuerzas. El caso está ahora mismo en manos de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Con Ramón ya fallecido, el asesino repite lo que hizo con José Luis, tras dejar, recordamos, el vehículo de su anterior víctima allí. Toma entonces el coche de su última víctima y se da a la fuga. ¿Qué teoría tienen los investigadores sobre este posible asesino en serie? Pues bien, creen que la persona que ha cometido estos asesinatos huye por algún motivo y cuando alguien lo descubre es cuando ataca. En un primer momento, la policía pensó que detrás de los asesinatos podría estar el Pastilla, el preso fugado de Alcalá Meco, que fue finalmente arrestado el 25 de enero tras escaparse de la cárcel. Sin embargo, fue finalmente descartado, pues en la fecha de los 2 primeros crímenes, que tuvieron lugar el 23 de noviembre y el 21 de diciembre, aún no se había escapado. Pero la cosa no se queda aquí, y es que según Código 10, programa de 4, la policía está investigando otro posible caso más. Este habría sido el primero de todos. El 14 de noviembre, en Ablitas, Navarra, un campesino navarro de unos 56 años, Luis Fernando, fue víctima de un brutal ataque. Acudió a sus tierras a echar un producto químico y se subió en el tractor. Fue entonces cuando vio a alguien robando las aceitunas de sus olivos. Cansado de hurtos, se bajó y le gritó que parara, le reclamó que el campo era suyo y fue entonces cuando empezó una discusión entre el ladrón y el agricultor.
El ladrón cada vez estaba más alterado y el campesino se asustó, por lo que terminó encerrándose dentro del tractor mientras el otro le gritaba. Asustado, Luis Fernando pisó el acelerador y el individuo respondió tirándole piedras de gran tamaño contra el cristal del tractor. Le rajó los cristales, pero por suerte consiguió huir y se salvó. 8 días después fue cuando murió Pedro a un puñado de kilómetros de allí. Lo que sí tienen en común los 3 asesinatos es que todos parecen haber sido motivados por un hombre movido por sus impulsos. Los Mossos, la policía y la Guardia Civil han pedido colaboración a las autoridades galas, pues como recordamos se le perdió el rastro en Francia. Se está tratando de dar además con el paradero del vehículo de la última víctima, Ramón. Se buscan de paso posibles rastros de ADN en las escenas del crimen. Buscan un perfil genético que sirva para demostrar que una misma persona estuvo en las 3 y para poder confirmar así si estamos ante un asesino en serie. Hasta donde se sabe, el sospechoso no borraba sus huellas tras acabar con sus víctimas. La Gendarmería francesa, por su parte, está revisando posibles crímenes sin resolver de campesinos que hayan sido asesinados en circunstancias similares o incluso de muertes de agricultores que hayan podido pasar por desgraciados accidentes. Porque de confirmarse que hay un asesino en serie suelto, ahora mismo en Francia se desconoce cuándo exactamente habría comenzado a matar ni dónde está el sospechoso. Y dentro de esos posibles accidentes hay un caso marcado en rojo en Francia. Un campesino fue hallado muerto en su campo en Louches el pasado mes de julio. Lo encontró sin vida una persona que lo vio al pasar junto a él, estaba tumbado en el suelo. Se cree que fue arrollado por una cosechadora, aunque ahora con esa figura del posible asesino en serie se investiga si puede tener que ver con las víctimas en España. Además, hay al menos otras 3 muertes por accidente de campesinos en Francia en los últimos tiempos. La investigación tendrá que esclarecer quién se esconde detrás de estas 3 muertes violentas en nuestro país. Si todos los crímenes los cometió una misma persona, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Quería tapar un robo? Demasiada violencia para unos asesinatos de esta magnitud. El temor existe y las autoridades hacen un llamamiento a la calma. Pese a que hay sospechas, es pronto para saber si estamos ante esa figura del asesino en serie que tan común era hace solo unas décadas, pero que se ha ido difuminando gracias a los avances en criminalística. En cualquier caso, estos asesinatos vienen a recordarnos que la maldad está ahí fuera y que, aunque ya no son tan habituales los asesinatos en serie, sigue habiendo criminales capaces de sortear a la justicia y sesgar vidas antes de ser cazados. ¿Qué opinión os merece este caso? Estamos hablando de un caso que no se ha visto ningún otro igual en España porque, como os he dicho, este asesino se está centrando en un grupo de personas, en los agricultores. Pero ahora bien, se desconoce el motivo por el que se está centrando en este colectivo. ¿Es simplemente porque son víctimas fáciles que están trabajando en el campo o es porque hay una venganza, está buscando algo de ellos en concreto? Y otra pregunta que se pueden hacer las personas que nos estén escuchando al otro lado es ¿dónde se encuentra ese hombre ahora mismo? Porque hemos visto, os he comentado, que este hombre ha pasado ya impunemente por lo menos por España. Desde allí se ha desplazado hasta Andorra y se cree que está en Francia, pero ¿y si ha pasado otra frontera y está en cualquier otro país europeo? Todo ello sin saber cuándo ha empezado a matar y por qué y hasta qué punto piensa alargar sus crímenes. Eso es todo lo que se sabe de momento y aunque es verdad que hay que hacer un llamamiento a la calma, lo cierto es que el peligro está ahí y esto viene a demostrarnos una vez más que no nos podemos dormir y que hay que estar atentos a todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor.